Buenas noches. Simplemente me subo y no repito los agradecimientos, pero sí que dejar encima de la mesa o dejar patente el hecho de que nosotros necesitamos mucho estos actos. Quienes también estamos aquí, estamos tomando la palabra, necesitamos mucho estos actos. Lo necesitamos en primer lugar, lo comentaba el otro día con una compañera, después de una jornada muy larga, Eva, que está aquí delante, comentaba lo diferentes que nos sentimos en las mesas de negociación cuando sabemos que tenemos esto detrás. Y la diferencia con la que uno se sienta y se comporta cuando entiende que lo que tiene detrás no son solo electores o gente que ha decidido que consumía un producto, el producto Podemos en vez de consumir otro producto, sino que siente que hay un compromiso y pone encima de la mesa y nos acompaña con un calor, pero también con una exigencia de rendición de cuentas. Eso hace que cuando nosotros nos sentamos a una mesa a intentar llegar a un acuerdo, nos sentamos por una parte sabiéndonos muy acompañados. Y eso no se siente uno siempre cuando habla en la televisión o cuando habla en las ruedas de prensa o cuando toma la palabra en las instituciones, pero sí que se sienten actos así. Pero también al mismo tiempo nos sentimos con una fiscalización detrás, nos sentimos con una exigencia de estar a la altura y con mucha gente que no nos ha dado un voto. Nuestros votos el 20 de diciembre no son solo una papeleta, es mucha gente que venía de estar harta de la política tradicional, que venía de haber sido defraudada por un partido o por otro, y que lo que ha puesto en esa papeleta ha sido mucha confianza y mucha ilusión. Y esa confianza y esa ilusión no se deposita en mucho tiempo. Hay gente que la depositó hace 2 décadas y hay gente que nunca la ha depositado y gente que todavía no la ha sentido pero que todavía duda. Esa carga de emoción pero también de esperanza nos obliga y supone para nosotros un compromiso, es un contrato que nos hace que si cuando nos sentamos de un lado tenemos a unos, sabemos que detrás también tenemos a otros que no nos dejan retroceder, que nos marcan límites a partir de los cuales podemos movernos y que nos exigen también rendición de cuentas. Y para esto deben servir también estos actos, para esto tienen que servir también estos eventos y la posibilidad de que nosotros expliquemos lo que estamos haciendo y en las condiciones en las que entendemos que nos encontramos. Hace falta porque no son semanas sencillas, no son decisiones sencillas y van a venir semanas todavía más complicadas y van a venir semanas todavía con mucho chantaje y con mucha presión para nosotros. Y es necesario que para sortear esas semanas y que para estar a la altura seamos capaces de explicar nuestras razones y de multiplicarlas. Y esa no es una tarea de quienes cogemos a menudo un micrófono, esa es una tarea del conjunto de la militancia. Nosotros solo vamos a ser capaces de salir de este trance en el que hay posibilidades históricas pero también hay riesgos si la militancia asume como una tarea protagónica y de primera orden explicar nuestras razones y llevar a todas las conversaciones, como decía antes Rafa, cuáles son las razones por las que tomamos determinadas decisiones, qué orientación estamos pensando y en qué objetivo o hacia dónde estamos mirando cuando hacemos una buena parte de las cosas que hacemos. La Ley 25, que los compañeros han explicado, es también un símbolo de para qué entendemos nosotros que deben servir las instituciones. Pero nuestra defensa de la Ley 25 y nuestra presentación de la Ley 25 en el Congreso de los Diputados y nuestra defensa como un proyecto central también es un símbolo de lo que entendemos nosotros por lo que es construir un país y por lo que es construir patria. Es normal ahora escuchar mucho en los medios de comunicación que tenemos un problema porque no se conforma gobierno. Se tiene que conformar gobierno, hay que respetar los plazos, hay que seguir los trámites y se tiene que conformar gobierno. Pero si no tenemos cuidado, la vida parlamentaria puede sustituir el conjunto de la vida política y podríamos pensarnos que el mayor problema que tiene España es que las formaciones políticas se ponen o no se ponen de acuerdo, cuando el mayor problema que tiene nuestro país es que hay un tercio de la población que no tiene la seguridad, que no tiene las garantías de saber si va a llegar a fin de mes, mientras hay otros que han estado robando, derrochando y saqueando lo que eran los recursos de todos. Y por cierto, un saludo cariñoso que hoy nos ha citado a la señora Rita Barberá, a la que le tenemos que decir que estamos profundamente orgullosos de que nos cite como modelo antagónico. Efectivamente, y si hace falta llegar a las instituciones es para que el modelo del saqueo y del despilfarro tenga la puerta de nuestras instituciones cerradas, porque si no, nunca vamos a tener la garantía de que los recursos de todos se utilizan para el bien común y no para financiar las tramas mafiosas de nadie.
hay muchas de las cosas que pasan en las instituciones que suceden con unos trámites y con unos tiempos que están hechos para que sea muy difícil mirar y para que sea muy difícil atribuir responsabilidades y para que sea muy difícil la transparencia. Pero cada una de las decisiones y de las discusiones que a veces tenemos, que parecen muy alejadas, tienen importancia en cosas materiales concretas. Cuando se tuvo que constituir la mesa del Parlamento Español, que es el órgano de gobierno del Congreso, hubo un acuerdo por el que el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos se repartieron las posiciones en esa mesa. Por cierto, el Partido Socialista cambió tener a su presidente a cambio de entregarle la mayoría al Partido Popular más Ciudadanos. Cuando discutimos sobre eso, hay quien nos dice que eso significa discutir sobre sillones. ¿Cuál es el efecto de que hoy el Partido Popular más Ciudadanos tenga la mayoría en la mesa? Que va a ser mucho más difícil que se admita a trámite para que se discuta en el Pleno la Ley 25 que nosotros estamos proponiendo. Cuando algunos con algún cinismo nos dicen es que estáis discutiendo de sillones, estamos discutiendo de equilibrios y de poder político. Si tiene mayoría gracias a ese pacto, Ciudadanos y el Partido Popular intentarán cerrarle la puerta a la tramitación de la Ley 25. Si hubiera habido un acuerdo decente que hubiera respetado cómo votaron los españoles el 20 de diciembre, tendríamos un órgano de gobierno del Congreso de los Diputados que facilitaría que una ley de primer orden, de primera necesidad para la gente más golpeada de nuestra sociedad se pudiera tramitar de urgencia, igual que se tramitaron de urgencia los rescates a los bancos, los rescates a las autopistas o la modificación del artículo 135. Si tuviéramos un reparto de equilibrios en las instituciones que estuviera al servicio de nuestro pueblo, se tramitarían de urgencia que no hubiera cortes de luz y no se tramitaría de urgencia que hubiera que cambiar la Constitución cuando lo dijera la señora Merkel. Cuando nos recuerdan y nos dicen estáis hablando de sillones, le tenemos que decir estamos hablando de equilibrios para ir en una dirección o para ir en otra. Cuando en los sillones se sientan los representantes de los privilegiados, se hacen leyes al servicio de los privilegiados. Cuando en las posiciones institucionales conquistadas por el cambio político metemos a compañeros que aseguran que van a permitir que se transmiten las urgencias de la gente más golpeada, se hacen leyes al servicio de la mayoría social. Y esa es la diferencia básicamente entre un ayuntamiento de Madrid al servicio de nuestra gente, que es capaz de reducir la deuda y al mismo tiempo de incrementar el gasto social, o una comunidad autónoma al servicio de que no se destapen las tramas mafiosas y que no se destapen las tramas de la financiación B del Partido Popular. De eso discutimos cuando estamos discutiendo de equilibrios en las instituciones. El 20 de diciembre tuvimos un resultado que es un resultado intermedio y es muy importante explicar esto. Os acordaréis que cuando empezamos la campaña electoral, mucha gente intentaba diseminar la tristeza, intentaba contarnos que lo del cambio ya no era posible. ¿Os acordáis esas famosas encuestas que decían que nos hundíamos? Anda que si no nos íbamos a hundir. ¿Os acordáis permanentemente esa cantinela una y mil veces repetida que no tenía como objetivo describir lo que estaba pasando, sino insuflar pesimismo a la gente y decirle a la gente ya no hay opciones para el cambio político, así que no tiene sentido votarlo? Nosotros fuimos capaces de derrotar toda esa maniobra del pesimismo inducido y fuimos capaces de meter 5 millones de votos en las urnas y de ser la tercera fuerza a 300.000 votos de la segunda y de obtener un 21% del sufragio popular. Pero las elecciones del 20 de diciembre dibujaron un resultado de empate, un resultado intermedio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ese empate histórico? Quienes querían que las elecciones del 20 de diciembre permitieran remodelar la fachada del edificio sin hacer cambios fundamentales, es decir, restaurar el orden viejo de los de arriba sin tener que tocar nada, no obtuvieron los resultados suficientes como para que eso fuera así. Si los hubieran obtenido, algunos de los dos partidos políticos tradicionales con Ciudadanos estarían ya gobernando y habrían dicho, bueno, vamos a hacer cambios cosméticos y aquí no ha pasado nada. Los de siempre no obtuvieron el resultado que necesitaban para restaurar la fachada, dejando intacto el edificio que estaba podrido. Pero al mismo tiempo nosotros, aunque tuvimos un resultado muy meritorio, aunque tuvimos un magnífico resultado, se nos quedó corta la campaña electoral y no tuvimos el resultado que hacía falta para conducir las transformaciones en solitario. ¿Qué produjo eso? Produjo un resultado de equilibrio. No parecía que para ir hacia adelante necesitábamos compromisos, pero los de arriba no eran capaces de ir hacia atrás. Ya no tenía vuelta atrás el proceso de cambio abierto. Y ese proceso de cambio político abierto en España no es solo la discusión de la investidura. Ese proceso se ha abierto y va a tardar unos años. Tardará menos cuanto más inteligentes, voluntariosos, generosos y valientes seamos y tengamos más capacidad para construir un pueblo nuevo que reclame su soberanía y para construir voluntad popular que refunde nuestro país.
Pero ese proceso de cambio va a estar abierto un tiempo, y durante ese tiempo en el que hay equilibrio entre los que quieren que nada cambie y los que queremos que las cosas cambien al servicio de la gente que lo necesita, nos requiere equilibrios, nos requiere compromiso. Así que nosotros leímos ese resultado y dijimos que en un escenario en el que hacían falta compromisos y equilibrios, estábamos dispuestos a acordar y a sentarnos a acordar con fuerzas políticas con las que nos diferencian muchas cosas. Pero nosotros no nos podíamos permitir simplemente quedarnos sentados esperando a que las cosas cambiaran o a ver si dentro de 4 años las cosas eran mejores. A nosotros hubo 5 millones de personas que nos votaron, con 2 mandatos. 1, la política tiene que estar al servicio de la gente y tiene que dejar de ser un mandato, tiene que dejar de ser un deporte privado para los de arriba. Pero al mismo tiempo nos dijeron, hay cosas demasiado importantes con las que no se puede comerciar. Tenéis que ser una fuerza firme, que sea capaz de acordar, pero también que sea valerosa en la defensa de las ilusiones, de las expectativas, de los deseos y de las reivindicaciones de tanta gente que no quiere que se hagan modificaciones cosméticas, que exige transformaciones de calado. Ese para nosotros fue un mandato, y con ese mandato dijimos que había condiciones, lo explicaban las compañeras y los compañeros, para que hubiera un gobierno de coalición y de cambio. Ahora bien, ese gobierno de coalición y de cambio para nosotros requería al menos 2 cosas. Una, el cambio político en España, que es una palabra que comenzamos a usar y que ahora usan todos los actores políticos. El cambio político en España no es solo sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, si a lo mejor hasta lo sacan los suyos. El cambio político en España es sacar a Mariano Rajoy y a las políticas de Mariano Rajoy de las instituciones. Quienes lo que están intentando es sacar a Mariano Rajoy para poner a alguien ya unas políticas similares, lo que están intentando hacer es darle un barniz a un edificio que necesita transformaciones estructurales y por tanto están retrasando los cambios que necesitamos. Y retrasar los cambios no es un problema de debates de investidura. Retrasar los cambios es que pasemos un invierno más con españoles que pasan frío. Retrasar los cambios es que haya más gente que tenga miedo a que la despidan por 4 duros. Retrasar los cambios es que haya más españoles que tengan que ir a los aeropuertos a despedir a sus hijos que se van a trabajar fuera. Y esos cambios podrían no ser retrasados. Hay números, hay condiciones políticas, hay condiciones parlamentarias como para que haya un gobierno de coalición y de cambio en España. Pero hay que aceptar, como decía, en primer lugar, que hay que transformar las políticas injustas, crueles e ineficaces. Y en segundo lugar, que ese cambio solo se va a producir si se produce con garantías, si se produce con certezas. Habéis visto que ayer salió el Partido Socialista, después de nuestra rueda de prensa, a llamarnos mentirosos. El Partido Socialista salió a decir que era mentira que en el acuerdo que habían firmado con Ciudadanos se abaratara el despido. Y 1 hora después nosotros mentíamos tanto que tuvieron que correr a corregir el acuerdo y a decir que no, que se arrepentían. 1 hora después y por lo que dijimos. ¿Sabéis? Entendemos ahora por qué estamos diciendo que para que haya un gobierno de cambio tiene que ser con garantías, tiene que ser de coalición y tiene que ser con equilibrios para asegurar que las cosas no se tuercen. Si presentaron el acuerdo y 1 hora después tuvieron que correr a rectificar después de habernos llamado mentirosos. Cuando estamos diciendo que hacen falta garantías, estamos diciendo que después de que nuestra propuesta fuera presentada y Mariano Rajoy diera un paso atrás, le tocaba a Pedro Sánchez iniciar las negociaciones para intentar conformar un gobierno de cambio. Llamaron a nuestra puerta y dijimos, por supuesto que nos sentamos a hablar, pero nosotros no vamos a las negociaciones a que nos graben, nosotros no vamos a negociaciones a estar y a sonreír, estamos y sonreímos, pero nosotros vamos a las negociaciones a conseguir acuerdos mejores que hagan de España un país más justo y más democrático. Eso pasa por derogar la ley Mordaza y no por decir que se van a maquillar algunos aspectos como en este acuerdo que se ha presentado, para que protestar en España, para que movilizarse, para que estar comprometido no sea un delito. Eso pasa por modificar la LOMCE haciendo caso a nuestras asociaciones de padres y a nuestros maestros, por derogarla y no por maquillar algunos aspectos. Eso pasa por no hacer la tercera reforma laboral para que despedir sea aún más barato y pasemos de 20 días por año trabajado a 18 días en el primer año de los contratos temporales. Eso pasa por subir el salario mínimo, no solo por justicia, sino también para que la gente pueda consumir más y por tanto haya más actividad económica y se contrate a más gente y por tanto recaudemos más y haya más recursos públicos para hacer políticas sociales, y no por la propuesta que el Partido Socialista y Ciudadanos nos ponían encima de la mesa, que decía, no vamos a subir el salario mínimo, se sube menos de lo que puede subir la inflación, que es no subirlo en realidad. No vamos a subir el salario mínimo, pero vamos a hacer una cosa diferente. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una subvención a los empresarios
empresarios que contraten por salarios más bajos. Eso es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. No hay que premiar a quienes pagan salarios más bajos, hay que obligar a que se paguen salarios más altos para que la gente pueda consumir más y pueda reactivar la economía. A nosotros no nos convence, y algunos pueden llamarnos ilusos, esa teoría según la cual se puede mantener intacta la política económica del Partido Popular, la ley Montoro, el artículo 135, que lo firma el Partido Socialista pero que hace las delicias del Partido Popular, la política económica restrictiva, la política que favorece el despido y la precariedad, la política que favorece los salarios bajos, y al mismo tiempo decirnos, no, pero luego en política social sí que nos entendemos, vamos a hacer política social como la que vosotros decís. No hay dinero, señores, y no hay dinero porque en política no se puede contentar a todo el mundo. Si uno firma un acuerdo de política económica con el señor Garicano y que le va a encantar al Partido Popular, entonces luego no hay recursos para hacer política social, para sostener los salarios o para revertir los recortes. Como se tiene que elegir una cosa y otra, y las dos elecciones son legítimas, nosotros nuestra postura la hemos tenido siempre clara, y cuando conocimos un acuerdo que elegía en un sentido, dijimos, bueno, pues buena suerte, pero ese no es el acuerdo que permite poner las instituciones al servicio de la gente, revertir los recortes, blindar los derechos sociales, proteger la sanidad, proteger la educación, proteger la dependencia, proteger los salarios y permitir que haya una salida económica con crecimiento, redistribución y con inclusión de la mayoría de nuestra gente. Ese no es el tipo de acuerdo que hace falta. Es un acuerdo que está firmado pensando en que el Partido Popular al final se abstenga. Y aquí quiero ser muy claro, en que el Partido Popular se abstenga ahora o en que el Partido Popular se abstenga después. ¿Qué significa esto? Intentar una investidura con diferentes apoyos, pero que luego, a la hora de la verdad, cuando haya que llegar al Parlamento y aprobar las leyes grandes y las leyes importantes, esas se aprueben junto con el Partido Popular. Nosotros estamos dispuestos a que haya un gobierno del cambio político, pero decimos claramente, para eso tiene que haber compromisos. Para eso hay que aceptar que hay que ir a un gobierno de coalición en el que haya socios, no figurantes. A nosotros no nos han votado 5 millones de personas para que aplaudamos a los partidos tradicionales. Nos han votado para que con nuestra fuerza y con nuestros compromisos las políticas sean diferentes. Hacen falta socios y no figurantes. Y por último, hacen falta garantías de que las cosas se hacen en un sentido diferente a como se han venido haciendo. A nosotros, de nuevo, los 5 millones de personas no nos han pedido con su mandato que maquillemos lo que no funciona. Nos han pedido que lo transformemos. Para transformarlo, nuestras puertas siguen abiertas. Para subir el salario mínimo, nuestras puertas siguen abiertas. Para hacer una reforma fiscal que haga que paguen los que más tienen y, por cierto, le meta mano